Está con nosotros David Fishman, quien presenta su nueva publicación, ¿no? Inteligencia espiritual. ¿Cómo se llama? Libro, Inteligencia Espiritual en la práctica, cómo aplicarla en la vida y en la empresa. David, un placer tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Cuéntanos un poco, por favor, del libro. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Bueno, la inteligencia espiritual es un concepto que primero viene estudiándose hace 20 años. O sea, es un concepto científico que tiene un instrumento que la mide y han hecho muchísima investigación. Y no es un concepto esotérico, okay. no es una cuestión así de fe, no, es un tema científico estudiado y han demostrado que aquellas personas que tienen más inteligencia espiritual tienen tremendos beneficios, por ejemplo. Antes, perdón, que vayamos a los beneficios, cuéntame un poquito, porque cuál es un poco la evolución, porque empieza, me imagino, con la inteligencia que antes se medía, pues, ¿no?, por la capacidad que tienes de memorizar, y después viene el tema de la inteligencia emocional, que, digamos, es un tema más completo, y esta sería, digamos, una tercera versión. Sí, Dana Zohar plantea el tema en el año 1997, y a partir de ahí empieza a trabajarse, hay muchos autores que investigan, ¿no? Okay. Y a ver, la inteligencia espiritual en esencia es la capacidad de escoger el ser elevado sobre el ego en las decisiones en tu vida diaria, digamos. Es estar más conectado con lo que yo llamo en el libro tu dimensión espiritual, tu ser elevado y a través de él, a esa conexión, tomar decisiones en tu vida y mantener una paz al margen de las circunstancias. Esta es la esencia. ¿Cómo se alcanza eso? Porque finalmente lo primero que uno tendría que decir es, bueno, o sea, no puedo ser esclavo de mi ego, tengo que, o sea, primero reconocer y después decidir, bueno, quiero un poquito profundizar en este tema, quiero conocer mi inteligencia espiritual. ¿Cómo va un poco ese tema? Bueno, definitivamente tomar conciencia, o sea, de hecho, si vas a elegir el ser elevado sobre el ego, tienes que darte cuenta que no estás eligiendo, digamos, o estás siendo manejado por tu ego. Okay. Digamos, ¿no? Entonces, en el libro hablo muchísimo del tema del ego. El ego es, en la mitad del libro habla del ego y cómo el ego nos juega un montón de pasadas. Realmente es un autor de reparto que quiere ser protagonista y en fin, planteo una serie de mecanismos por el cual el ego actúa y muchas veces inconsciente. Por ejemplo, un mecanismo muy típico del ego es rajar. Hablar a espalda de las personas, por ejemplo. Ya, o sea que aquí... Okay. Por ejemplo, por ¿no? ejemplo. Porque claro, cuando tú dices, mira, tal fulano es un incompetente, un incapaz, ¿qué estás diciendo realmente? Que tú eres capaz, que tú eres competente. Inconscientemente estás dando un alimento al ego, pero desgraciadamente ese alimento, el ego nunca se sacea, digamos, ¿no? El alimento tiene que seguir... Le das un poquito y quiere más, nunca se va a saciar. Así es. Entonces, de hecho, primero tomar conciencia del ego. Y en segundo lugar, tomar conciencia de tu ser elevado. Y ahí está la parte donde hoy en día está muy de moda esto a través de la técnica de la meditación. Yo planteo en el libro la técnica de la meditación mindfulness, que es la que está hoy día más estudiada por los científicos de la Universidad de Harvard, Stanford. ¿En qué consiste esa meditación, David? La meditación, a ver, si yo te pregunto, ¿qué es meditar? La gente dice, bueno, meditar es pensar, ¿no? Voy a meditar sobre algo. En realidad, meditar es no pensar. Es tratar de tener tu mente en blanco, digamos, unos minutos, digamos, ¿no? Cuando eso ocurre, existe un fenómeno digamos, fisiológico en el cuerpo que te da paz, que te da tranquilidad, que te va cambiando y recableando el cerebro, te va inclusive cambiando tu estructura neuronal en el cerebro. Esto ocurre cuando tú dejas de pensar. ¿Cómo se alcanza eso? Porque ahorita, no, digamos así, a primera vista me parece imposible, sobre todo en este mundo en el cual vivimos, ¿no? Tienes información por todos lados, siempre estás pensando en algo. Es más, te puedo decir que un promedio de 50.000 pensamientos diarios es lo que tenemos. Entonces, lo que te estoy diciendo es intuitivo, digamos. Sí, intuitivo, exactamente, ¿no? Pero efectivamente, esta es una oportunidad que tiene todo ser humano si es que logra realmente poner su mente en blanco. Ahora, como es tan difícil, y por eso que el mindfulness se ha hecho muy popular hoy en día, porque lo que viene ocurriendo es que el cerebro tiene como que dos circuitos. El circuito narrativo, que es el circuito donde tú piensas en el pasado, en el presente, lógica, analizas, donde estamos prácticamente la mayoría del tiempo, la gente que trabajamos, qué sé yo. Y el circuito de la experiencia es el circuito del cuerpo, cuando tú sientes tu cuerpo, cuando tú te concentras en la respiración, cuando tú te concentras
en la cima de la cabeza. Cuando tú te concentras en tus 5 sentidos, en lo que oyes, en los sonidos, Ok. que han demostrado que cuando tú te concentras en tu circuito de la experiencia, es decir, en los 5 sentidos, en tu cuerpo, disminuye ese circuito narrativo, bajas la cantidad de pensamientos. ¿Qué es mindfulness? Es concentrarte en tu cuerpo, en los 5 sentidos. Y entonces, a través de, tú te vas concentrando, a través de, vas tomando conciencia de tu cuerpo, de las diferentes partes de tu cuerpo, de los sonidos. Pero ¿cómo logras, perdón, cómo logras eso? ¿Haciendo qué exactamente? Porque claro, uno se imaginaría más bien que en el tema cuando vas a poner tu mente en blanco, ¿no? Uno meditando así, no sé, pero justamente uno dice, bueno, no ni te está escuchando ni te está viendo. Cuando tú más bien estás diciendo que hay que estar más bien utilizando los 5 sentidos, es decir, escuchar, mirar, oler. ¿Cómo es un poco Sí, eso? pero hay que estar haciéndolo sin juzgar. Hay que estar como una especie de observador de tus sentidos. Y al estar como observador de tus sentidos, van bajando la cantidad de pensamientos que te entran a la cabeza. Y hasta que terminas de observar y te quedas en blanco un tiempo. Ahora, como es muy difícil explicártelo en un libro, en el libro lo explico y más, sobre todo en el libro lo que hago es darte toda la investigación científica para convencerte que funciona. Pero el libro viene con una app gratuito que yo he creado. Ok. Que te bajas, ya sea en Android o en Apple, y durante 30 días te hace la técnica de mindfulness para que puedas aprender a meditar. Como por ejemplo, a ver, dime, ¿qué voy a encontrar en esa aplicación cuando la gente entre vía Android o vía Android o vía Apple? Digamos, ¿cuál es el ejercicio? No sé, cuéntanos un poquito. Sentarnos, qué sé yo, ¿dónde? ¿Ir a dónde? Sentarte, tu espalda recta y empezar a concentrarte en la respiración. Simplemente concentrarte en la respiración. Empezamos por la respiración. Ok. Y empiezas por la respiración y poco a poco yo voy guiándote, te llevo a la cima de la cabeza, te voy concentrando en diferentes partes del cuerpo hasta que llevo tu espalda, como tu espalda toca el asiento. Es todo un viaje hasta que logras poner tu mente en blanco. Ahora, lo importante es los resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Los resultados es que te puedo decir que han estudiado gente que medita versus gente que no medita y tiene en parte de su cerebro más neuronas, en la parte de concentración, en la parte de procesamiento de emociones. Han encontrado que la gente que medita calma su amígdala, que es una especie de órgano que tenemos en el cerebro que nos estresa frente a amenazas. O sea, la gente te hace más tolerante. Hicieron un estudio con 150 investigaciones de liderazgo e inteligencia espiritual, y la gente, los líderes que tenían más inteligencia espiritual, tenían mejor desempeño como líder y su gente estaba mucho más motivada trabajando con ellos. O sea, el resultado es impresionante. ¿Y cuánto tiempo le tienes que dedicar? Es decir, digamos, ¿cuál va a ser...? Obviamente los beneficios son innumerables, pero ¿cuál la gente diría, bueno, cuál sería el costo, ¿no? Entre comillas, obviamente. Empiezas con 10 minutos al día. ¿Qué te parece? ¿Puedes invertir 10 minutos de tu vida? Imagínate, si vas a ser un hombre más tranquilo, con más todos los tolerante, beneficios que tú has planteado. Con más deseo de ayudar a las personas. Es increíble. Tú haces esta práctica y te vienen deseos de ayudar, de ser mejor persona. Te va recableando, inclusive tu personalidad. Y yo lo practico un promedio de media hora al día. Ok. Media hora diaria. ¿Sentado en cualquier sitio o Sentado en cualquier sitio, ya tengo la experiencia, vengo haciéndolo 18 años y practico media hora. Los fines de semana sí me voy, obviamente, más tiempo porque me provoca hacerlo, porque además te da una sensación muy agradable. O sea, es como que te sientes lleno de una especie de... Te llena de amor, inclusive. Es una sensación muy especial la que te da. ¿Cómo conociste? ¿Cómo descubriste? ¿Cómo fuiste descubriendo este tema, David? Esa historia la cuento en un libro que escribí que se llama El secreto de las 7 semillas, que va a ser una película justamente con Carlos Alcántara en octubre. Okay. Que es un poco la historia de mi vida, de cómo descubro esto. En realidad yo era una persona tremendamente... todo lo opuesto a lo que estoy diciendo en este momento, una persona muy neurótica, muy infeliz, desbalanceada, quería ser el empresario más importante del Perú, en fin, etc. ¿Y cuál fue el punto de inflexión? ¿Cómo así cambiaste? Me estrellé contra la pared, tuve una crisis, y en esa crisis me doy cuenta que estaba tremendamente manejado por el ego y entro a una especie de psicoanálisis intensivo. Ok. Arranco por ahí. A darme cuenta en el psicoanálisis que tenía pues
un ego gigantesco y tenía que tomar conciencia. ¿Tú crees que mucha gente tenga que darse con esa pared para empezar a prestar atención a este tipo de cosas? Sería una pena, ¿no? Que tengan que llegar, digamos, a ese extremo, aunque también puede ser algo revelador, me imagino. Depende de qué tan ruidoso sea su ego. Y así se define el ego en el mundo académico. ¿Ego silencioso o ego ruidoso? O sea, que digamos, a ver, explícame cuál es la definición. O sea, El ego silencioso es una persona que tiene su autoestima sólida, que no necesita estar haciendo bulla de qué tan trome es, qué tan capaz es, de estar atacando a las personas. Es una persona justamente más elevada como persona. Ok, no tan desbalanceada, digamos. Ya está un pasito adelante por encima de los que tienen el ego. El ego ruidoso, más ruidoso. bien se acerca más al narcisismo, ¿no? A una persona con un desorden que quiere todo el tiempo figurar, que quiere poder, que maltrata a las personas, ¿no? Ahora, y las personas, digamos, que tienen poca autoestima, la autoestima baja, digamos que ese ego por ahí no les ha parecido, ¿cómo así? No, lo que termina ocurriendo es que, y esa es la definición que usamos en el libro, es que las personas que tienen baja autoestima, un mecanismo de compensar esa baja autoestima es crear un ego ruidoso. Ah, ok. Para que él mismo no se dé cuenta que tiene una baja autoestima. O sea, el ego te protege primero de ti mismo, para que tú no te des cuenta que estás siendo un esclavo y cubriendo tus propias carencias con esta figura agrandada, ¿no? Está buenísimo, David. Entonces, a ver, desgraciadamente tenemos que terminar, pero inteligencia espiritual en la práctica. ¿Dónde encontramos finalmente el libro, Planeta, y la recomendación para que también bajen esa aplicación que has creado? Cuéntame. Bueno, el libro ahorita está en la FIL, lo pueden encontrar en la Feria del Libro y en todas las librerías que distribuye Planeta. También el libro me parece que está en Vivanda y también está en WOM, entonces está bastante bien distribuido. Está en todos lados, entonces. Y el app lo pueden encontrar, el app se llama Appfulness, se llama Fullness. el app. Excelente, excelente, David. Un placer y nada, ¿ves? Encantado. Justamente, ya conversaremos pronto ya cómo me ha ido con este tema de la inteligencia espiritual.